Sanando las heridas del alma. Un tema espiritual. En el tejido de nuestra existencia, se encuentra una dimensión misteriosa y profunda que a menudo pasa desapercibida en medio de las rutinas diarias y las preocupaciones terrenales. Esta dimensión se conecta directamente con nuestra relación con lo divino, con nuestro Creador. Nos referimos al vínculo entre el espíritu y el alma. Una conexión que cuando se comprende y se cultiva, puede transformar nuestras vidas en formas sorprendentes y significativas. A medida que recorremos el camino de la vida, el mundo nos clava muchas heridas y nuestro corazón se llena de mucho dolor. Las experiencias de maltratos, dolor, traumas y relaciones tóxicas dejan cicatrices que afectan de gran manera nuestro ser interior. Sin embargo, este viaje espiritual que emprendemos también se trata de sanar esas heridas profundas y encontrar un camino hacia la paz, la sanación, la tranquilidad y la felicidad. En este encuentro, exploraremos la intrincada relación entre el espíritu y el alma. Cómo la lectura de la Biblia despierta nuestro ser interior y nos conduce hacia una experiencia de renacimiento espiritual que sobrepasa todo entendimiento. Descubriremos cómo, a través de la conexión con Dios, nuestras almas son renovadas y liberadas de las cargas del pasado. Este proceso de nacer de nuevo, no solo es un concepto bíblico, sino una realidad que podemos experimentar en nuestras vidas. Al mantener una conexión constante con Dios, alejándonos de los malos deseos terrenales y cultivando nuestra dimensión espiritual, podemos superar adversidades y vivir en paz, sintiendo que somos guiados por una fuerza superior. Pero, ¿cómo logramos esto? Existe una sola verdad sobre quiénes somos y de dónde venimos. Y esta verdad es que somos una creación de Dios. Sabemos que Dios es tripartita: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Él nos crea, lo hace a su imagen y semejanza, significando esto que nos hizo también tripartitas. Esto quiere decir que todas las personas tienen un espíritu, tienen un alma, habitando estas dos dimensiones dentro de un cuerpo. Después que Dios nos crea, sopla dentro de nosotros y nos introduce en dos cosas: el alma y el espíritu, que Él mismo llama los alientos de vida. Al nacer, nuestra alma y nuestro espíritu están juntas, y a medida que vamos creciendo, continúan juntas. Es decir, inseparadas. La distinción entre el alma y el espíritu se vuelve complicada, lo que hace difícil definir claramente cada uno de ellas. La respuesta a esta distinción la encontramos en la Biblia, y es sumamente clara y contundente. La Biblia es una obra inspirada por Dios. Para comprenderla en su totalidad, debemos leerla desde el espíritu, ya que Dios es espíritu. Pero surge una pregunta importante: ¿cómo leemos desde el espíritu si éste está unido al alma? Más adelante explicaremos cómo se logra esto. Cuando empiezas a leer la Biblia, las historias de personas comunes y corrientes que vivieron en el pasado, cobran vida de una manera sorprendente. Sin darte cuenta, te sumerges en las vidas de estos personajes y sientes que estás viviendo sus experiencias. Te involucras plenamente en las narrativas, y de repente, tu espíritu, que estaba dormido, despierta y se separa del alma, descorriendo tu velo espiritual. Este fenómeno único se desencadena solo a través de la lectura de un libro. La misteriosa, mágica y trascendental Biblia. En cada palabra, en cada historia, sientes la presencia de Dios. Experimentas una gama de emociones: lágrimas de dolor, risas de alegría, asombro y sorpresa. Si continúas leyendo, te sumerges cada vez más en las historias de la Biblia. Llega un momento en el que te desconectas del mundo, y nadie más tiene lugar en tu vida. En ese momento, solo existes tú y Dios. Dios se comunica contigo a través de la lectura de la Biblia, y tú escuchas su voz, y tu espíritu se alimenta. Y va creciendo más y más. En el libro de Hebreos 4:12, dice:
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, significa que estas dos dimensiones se separan, pero siguen conectadas. Y es aquí que podemos definir el concepto del alma y el concepto del espíritu, y diferenciarlos entre sí. El espíritu humano es la parte inmaterial que tiene la capacidad de comunicarnos con Dios. Dios es espíritu, y la única manera de conocerlo y comunicarnos con Él, es espiritualmente. El alma es el asiento de las emociones, donde residen los sentimientos, la voluntad y el intelecto. Es decir, en el alma viven la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, el amor, el asco, la culpa, la vergüenza, los traumas, la gratitud, la soledad, el desprecio, la confianza, la envidia, el remordimiento, la compasión, la esperanza, la desilusión, etcétera, etcétera. También viven en el alma, la capacidad mental que permite la adquisición de conocimientos, la comprensión, el razonamiento y la toma de decisiones. Aunque el alma y el espíritu se separan, siguen conectadas. Y esa conexión no se activa por sí sola. Una vez separados, el alma no puede adentrarse a tu espíritu, y mucho menos a la mente de Dios, si no se activa esta conexión. Para activar esta conexión, la única vía es abrir la Biblia y sumergirse en su lectura. En otras palabras, la Biblia es el interruptor que enciende y apaga esta conexión. Cuando se activa esta conexión, tu espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. La Biblia comienza a enviar información a tu alma, y tu mente milagrosamente comienza a ser renovada. Desaparecen todos aquellos malos sentimientos que fueron sembrados a lo largo de tu vida, y en su lugar, florecen la paz y la sanación interior. Te liberas de traumas pasados, dolores emocionales y rencores que antes te atormentaban, dejando espacio para una transformación profunda y positiva. Este acontecimiento en tu vida es lo que llama Jesucristo nacer de nuevo. Él decía, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En este pasaje, Jesús está hablando de la necesidad de una transformación espiritual profunda. Nacer de nuevo se refiere a un cambio espiritual en la vida de una persona, una experiencia de conversión y renovación interior, donde los malos deseos y los sentimientos negativos desaparecen de tu vida. El nacimiento de agua y del Espíritu se entiende generalmente como el bautismo, que simboliza la purificación y el lavado de los pecados, y el recibimiento del Espíritu Santo que guía y transforma tu vida. En resumen, el nacer de nuevo se refiere a una transformación espiritual que lleva a una relación renovada con Dios a través de la fe en Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en tu vida. La única manera de lograr esto, es mediante la lectura de la Biblia. Y si le sumas la oración, el ayuno, y la alabanza, la experiencia se profundiza aún más. La oración te permite comunicarte directamente con Dios, expresar tus pensamientos, deseos, y necesidades, y fortalecer tu relación con Él. El ayuno permite la actividad del cuerpo y un desarrollo más grande de tu dimensión espiritual. Y la alabanza te conecta emocionalmente con Dios, reconociendo su grandeza y amor. Así, la combinación de la lectura bíblica, la oración, el ayuno y la alabanza enriquece tu vida espiritual y te acerca a un entendimiento más profundo de la palabra de Dios y de su presencia en tu vida. Cuando se explica que nuestra mente comienza a ser renovada, es porque todo aquello que habías aprendido en el pasado, traumas, dolores emocionales, sufrimientos, rencores, comienzan a desaparecer como por arte de magia. Es algo que no se puede explicar con palabras, porque carece de una explicación concreta, pero es una realidad tangible. Solo se puede comprender si lo vives en carne propia. Es importante saber que nuestro espíritu no tiene sentimientos. El alma sí.
Es decir, el espíritu no conoce el miedo. No se asusta por nada, no sufre, ni llora, y no se preocupa por nada. Es por esta razón que, ante cualquier adversidad, Jesucristo nos dice: no teman, hijitos. Aunque Jesucristo era un ser humano y experimentó miedo y dolor, mantuvo una conexión constante con Dios. Por eso, nunca sucumbió al miedo, ya que su espíritu lo sobreponía por encima de su alma y de su cuerpo. Del cuerpo no podemos olvidarnos. Porque si es así, no funcionaría a la perfección la dimensión tripartita. Así que Dios te dice: cuanto más alejes tu cuerpo de los malos deseos que están en el mundo, como la mala alimentación, el sexo inapropiado, la falta de ejercicios, la exposición excesiva al sol, consumo excesivo de alcohol o drogas, tabaquismo o adicción al tabaco, comportamientos adictivos, como el juego compulsivo o la adicción a la tecnología, estrés crónico, falta de sueño adecuado y descanso, etcétera, etcétera, más crece tu espíritu. Dicho de otra manera, si mantienes tu cuerpo fuera de los malos deseos, tu espíritu se mantendrá en perfecta comunión con Dios. Y es así que tu vida es dirigida por Él, sin temor alguno, y viviendo tu vida en paz. En conclusión, lo que Dios nos enseña es que en esta tierra, si vives en el espíritu, no padecerás de nada. Y cada día, cada minuto, cada circunstancia negativa que se te presente, tus nuevos conocimientos reaccionan rápidamente. Sobrepones tu dimensión espiritual, y te haces milagrosamente invisible, superando todas las adversidades de la mano de Dios. En este viaje de exploración espiritual, hemos destapado las capas de la existencia humana. Y hemos descubierto la profunda interacción entre el espíritu y el alma. Hemos aprendido que, a través de la lectura de la Biblia y la conexión con lo divino, nuestros espíritus se despiertan, y nuestras almas encuentran sanación y paz. La Biblia, inspirada por Dios, actúa como un faro en nuestras vidas, guiándonos hacia la verdad y la renovación. A medida que nuestras almas se liberan de heridas pasadas y emociones negativas, encontramos una transformación interior que nos permite vivir en armonía con nuestro propósito divino. Este proceso de nacer de nuevo no solo es un concepto bíblico, sino una realidad que podemos experimentar en nuestras vidas. Al mantener una conexión constante con Dios, alejándonos de los malos deseos terrenales y cultivando nuestra dimensión espiritual, podemos superar adversidades y vivir en paz, sintiendo que somos guiados por una fuerza superior. Así, el renacimiento espiritual, no es solo una promesa, sino un camino hacia la curación del alma, la comprensión más profunda de nosotros mismos y la comunión con lo divino. Nos recuerda que, a través de la fe y la búsqueda de la verdad espiritual, encontramos una paz que trasciende todas las circunstancias terrenales y nos llena de una fortaleza interior que nos hace invisibles ante las adversidades. Este viaje espiritual es un recordatorio de que, independientemente de nuestras heridas pasadas y cargas emocionales, siempre hay esperanza, y una oportunidad de renovación. Al cultivar esta conexión espiritual, podemos sanar nuestras almas y encontrar un propósito más profundo en nuestra existencia. Que este conocimiento nos inspire a seguir explorando nuestro propio camino de renacimiento espiritual, y a vivir en armonía con nuestro ser interior, y con Dios. Y así, en esta búsqueda de la verdad espiritual, y el renacimiento del alma, surge una pregunta intrigante. ¿Qué papel juegan los espíritus malignos, y las huestes de maldad en nuestra vida espiritual, y emocional? ¿Cómo afectan nuestras almas y nuestras decisiones? ¿Pueden ser superados por la luz divina que hemos explorado aquí? Estas interrogantes nos invitan a adentrarnos aún más en el misterio de la existencia y de la lucha entre el bien y el mal en el ámbito espiritual.